Bienvenidas, queridas estudiantes, la nueva unidad, la unidad número cuarto, en el curso Enfermería en la Administración de los Servicios de Enfermería. Para ello conoceremos el día de hoy lo que consiste en el plan de acción en situaciones de desastre, ¿verdad? Si logramos ver la imagen, ¿qué se les recuerda a ustedes, verdad? Esa gran tragedia para lo que muchas veces no estamos preparados. Deténgase y analiza un poquito, ¿verdad?, sobre la imagen. Como competencia, usted va a conocer en este curso cómo elaborará estrategias enfocadas a acciones de enfermería para el plan de acción en situaciones de desastre, ¿verdad? Como vemos, pues, en la imagen, pues prácticamente, como les vuelvo a repetir, nadie está preparado, pero sí como personal de enfermería debemos muchas veces de elaborar un plan, ¿verdad? Lo ideal es escrito, pero si no, pues, siquiera ahí sí que con la familia, más que todo, pues hablado qué es lo que uno va a realizar en estos momentos, ¿verdad? Y tenemos como definición de desastre, como vemos, son daños sociales, económicos y ambientales causados por un fenómeno de origen natural o otras veces puede ser provocado, que exceden a la capacidad de respuesta de una comunidad con recursos locales disponibles. Vemos en las imágenes, ¿verdad? Prácticamente incendios. Muchas veces estos incendios pues a veces son provocados, principalmente ahorita en la época de que ya las personas, más que todos los agricultores, van a empezar a sembrar su maíz y frijol, preparan esas tierras y lo que hacen es, pues le prenden fuego a la maleza y eso hace entonces muchas veces que se dispersen a otros sitios, a otros lugares en donde va a provocar un incendio que muchas veces no es controlado, ¿verdad? Por el propio hombre. Entonces se necesita de más y de refuerzos para poder controlar esto. Cuando son naturales, pues obviamente cuando el hombre no coloca mano, ¿verdad?, para realizar este daño, podemos decir entonces esos daños o esos desastres prácticamente naturales, como los desbordamientos de los ríos que muy pronto tendremos, o las inundaciones locales, ¿verdad? Las tormentas. Entonces todo eso va a repercutir y eso es lo que llamamos desastres. También dice que son consecuencias de riesgos no manejados y a los vacíos que se generan a través de nuestras prácticas de desarrollo. Muchas veces y la mayoría de desastres ocasionan daños, pérdidas, a veces pérdidas humanas, como son los terremotos, como fue más que todo el deslave de lo que concierne al volcán de fuego, prácticamente toda esa lava que se vino, ¿verdad? Y que causó quemaduras. Fue algo tremendo que tenemos en nuestras mentes, ¿verdad? Muy traumáticas. Provocan la paralización de las actividades normales de un municipio o de su población. Esto los podemos clasificar, ¿verdad?, estos desastres en grandes grupos. Vamos a encontrar entonces primero los que son los naturales. Como hablábamos, son todos aquellos por la fuerza de la naturaleza. Pueden ser las tormentas, los desbordamientos, ¿verdad? Y estos a su vez se van a dividir en hidrometeorológicos, como ya hablamos anteriormente, yo les explicaba, como las inundaciones tan repentinas, ¿verdad? Los huracanes, los maremotos. También están los geológicos como los sismos,
las erupciones volcánicas como la que sucedió, los derrumbes o las avalanchas también, los deslizamientos de avalanchas que se pueden provocar, ¿verdad? Entonces todos estos pues son geológicos, que son fenómenos naturales, pero que se van dividiendo en hidrometeorológicos y geológicos. Encontramos los fenómenos antrópicos y estos más que todo pues son ocasionados por una acción voluntaria o involuntaria del hombre. Y dentro de ellos vamos a encontrar los incendios, accidentes también, las guerras y el medio ambiente en que se encuentra perjudicado. A estas altas temperaturas provocadas por el calor, por el calentamiento, pues muchas veces provocan incendios naturales, ¿verdad? Porque está muy caliente el ambiente. Entonces los desastres también les traigo acá pues un cuadro más que todo sinóptico, ¿verdad? Entonces ya hablamos de que según el agente causal, ¿verdad? De estos desastres pueden ser los geofísicos, que están los meteorológicos y los geológicos. Dentro de los biológicos vamos a encontrar los fitológicos, algunas especies vegetales. También los podemos clasificar como antrópicos, originados por una acción humana. Entonces vamos a regresar y hablamos con lo que son geofísicos, de origen meteorológico y geomorfológico. Dice que los meteorológicos están como las sequías, las inundaciones, las heladas, los huracanes, los tornados. También geomorfológico vamos a encontrar los terremotos, las avalanchas, erupciones volcánicas y desprendimiento de la tierra. Dentro de los biológicos encontramos los fisiológicos, faunísticos, de las especies vegetales, ¿verdad? Como los hongos, cianobacterias, musgos, helechos, ¿verdad? Que son desastres también que van a provocar un desorden. Antropométricos originados por la acción humana, contaminación, incendios, explosiones, intoxicaciones y terrorismo. También estos ciclos de los desastres está en la fase 1, o sea, cuando va a empezar. En esta etapa de prevención, dice la etapa de mitigación, la etapa de preparación y la etapa de alerta. Entonces dice que en esta fase 1, o sea, antes de que ocurra, se considera en esta fase todas las actividades previas al desastre. Evitar que ocurra, aminorar el efecto del impacto, estructurar las respuestas y declara formalmente la ocurrencia cercana o inminente del evento. Por ejemplo, aquí les digo, ¿verdad? Un río que se desborda, entonces en la época de prácticamente de verano se debe degradar, o sea, se debe de sacar la arena y hondonar más para que cuando ya venga, ¿verdad? El invierno, pues pueda, ahí sí que seguir su caudal el río sin ninguna que se vaya a desbordar, ¿verdad? Entonces eso sería la fase antes. Por ejemplo, en la etapa de mitigación es cuando en el momento que pueda ocurrir, ¿verdad? Por ejemplo, ya ahorita ya inició la época lluviosa. Entonces el hombre debe prepararse, ¿verdad? Para que no hayan inundaciones. Esto porque prácticamente hubo anteriormente, ¿verdad? Ya se tiene un antecedente. ¿Estamos? La fase 2 es durante el proceso, ¿verdad? Del desastre. En esta etapa del impacto, dice la etapa de respuesta. ¿Qué vamos a incluir acá? Acciones para atender el desastre inmediatamente de la ocurrencia del evento, o sea, dentro del periodo de emergencia. Se adelantan labores de evacuación, búsqueda, salvamiento, asistencia sanitaria, ¿verdad? Entonces es actuar, la acción
en ese momento que ocurrió un desastre. Por ejemplo, hablemos de una inundación. Entonces, ¿a dónde los vamos a llevar? ¿Verdad? Si ese lugar es de alto riesgo, principalmente las personas que viven a las orillas de los ríos. Y si sabemos cómo está la afluencia de prácticamente la época lluviosa, entonces podemos decir que se puede desbordar. Entonces lo que hacemos es, antes de que ocurra un desastre, ¿verdad? Prácticamente tenemos que seleccionar el lugar para que ya en el momento, en la fase 2 que está ocurriendo, podamos salvaguardar a estas personas, incluso los animales también, no solo las personas. En la fase 3 después, o sea, ya se dio esa inundación, ya se dio ese desastre. En esta etapa de rehabilitación es la etapa de reconstrucción. Comprende actividades por desastre. Por ejemplo, contemplamos la prácticamente la consulta psicológica, ¿verdad? Porque imagínense que suceda un terremoto. Muchas de ustedes pues son jovencitas, no tienen experiencia prácticamente como fue el terremoto que hubo en Guatemala, ¿verdad? Entonces, en el año ¿qué? Prácticamente hace 45 años. Entonces, en esto hubo una gran mortandad. Entonces, ustedes todavía no tienen ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, a estas personas hay que tratarlas psicológicamente, porque tal vez no tuvieron afectación en la vivienda, afectación humana, pero sí psicológicamente sí se afectan, como muchas que están ahorita en esta etapa del COVID, ¿verdad? En riesgo, ¿qué es riesgo? Vamos a ver, ¿qué le da a usted la pauta de esta imagen? ¿Qué considera usted? ¿Cómo analiza esto? ¿Verdad? O puede ser que usted viva o se sitúe dentro de una de estas viviendas, ¿sí? Entonces, un riesgo dice que es una situación en que puede darse esa posibilidad de un desastre. Está en riesgo, dice. Lo que yo les decía, los que viven a las orillas de los ríos están en riesgo de que sea prácticamente inundada la vivienda o muchas veces arrastrada la vivienda, ¿verdad? Gestión de riesgo dice que es la capacidad de las sociedades, de sus actores sociales para transformar sus condiciones de riesgo actuando sobre las causas que lo producen. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Digamos acá, ¿verdad? Prácticamente hay mucha vivienda construida sobre otra y que muchas veces no están simétricas, no están bien cimentadas. Entonces la vivienda de arriba se viene hacia abajo y afecta a la población que vive acá, ¿verdad? O muchos cables que se encuentran también en una tormenta. Estos cables pueden provocar, ¿verdad? Prácticamente un desastre. La vulnerabilidad. A ver, esto dice que consiste en la mayor o menor grado de resistencia de las instalaciones físicas y el estado de la preparación de las personas para asimilar la fuerza del impacto, las consecuencias del evento catastrófico cuando éste ocurra. Ahora, una amenaza. Vamos a decir que una amenaza se define como el peligro latente asociado a un fenómeno de origen natural o atrópico. Entonces, regresando con la vulnerabilidad, estamos todos, ¿verdad? Toda la población somos vulnerables, por ejemplo, ante esta enfermedad. Entonces, si hay muchas muertes, esto es un desastre porque ya no hay en donde enterrar, por decirles algo. Si hay muchos
contagiados o enfermados, ¿verdad? Muchas veces se colapsan lo que fue preparado, instalado como prácticamente un hospital, ¿verdad? Entonces, todos somos vulnerables, ¿de acuerdo? Y la amenaza es lo que el peligro, ojo, está pasando algo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, un plan de acción. Un plan de acción. ¿Cómo vamos a medir ese riesgo? Entonces dice que en el plan de acción nosotros tenemos que medir ese riesgo. ¿Qué magnitud? ¿Con qué vulnerabilidad? ¿Con qué riesgo? ¿Verdad? Si le colocamos de 1 al 3, ¿qué vulnerabilidad va a haber o qué riesgo va a haber en ese desastre? Entonces tenemos que la medición de riesgo dice que se sabe estar al corriente de los fenómenos o eventos físicos potencialmente destructores de origen natural, sociocultural o también puede ser producido por una actividad humana que puede causar la muerte, lesiones, epidemias, daños materiales, ¿verdad? Si es una vivienda, interrupción de la actividad social, económica, degradar el ambiente del municipio, a los cuales frecuentemente se le llama amenaza. Entonces, una amenaza o un riesgo, por decirles algo, un desastre puede ser el sismo. ¿Qué vulnerabilidad va a tener esto? Obviamente, estructuralmente físico, ¿verdad? Porque las viviendas se caen. ¿Qué riesgo va a haber? Pérdida de infraestructura, ¿verdad? ¿Cuánto le vamos a dar de 1 a 3? 2, ¿verdad? Porque va a haber estructural, pérdida de la estructura y puede haber pérdida física. Un incendio, materiales peligrosos, por ejemplo. ¿Qué vulnerabilidad? Estructuralmente física, porque de una persona la pérdida material también pudiese haber. Entonces, ¿cuánto le vamos a dar? 3, ¿verdad? Porque tenemos que actuar en eso. Si no, se pierden muchas cosas. Imagínense en una ciudad donde las casas están prácticamente unidas. Un incendio se traslada a otra vivienda y así sucesivamente. Los socioorganizativas, prácticamente aquí personal no capacitado, ¿verdad? Si, por ejemplo, hay una actividad social y hay un sismo, muchas veces la persona no está capacitada para atender a esas crisis nerviosas o bien el que se vaya a caer la vivienda. Puede haber pérdidas de vida humana, ¿verdad? Por esa acumulación. No sé si ustedes se recuerdan un desastre que hubo en el campo donde estaban jugando fútbol en la capital. Entonces allí prácticamente se amontonaron todos querían salir y todos. Entonces hubieron muchas muertes, ¿verdad? Porque todos quieren salir, salvarse. Lo mismo sucede cuando pasa un sismo, principalmente a veces en los hospitales, ¿verdad? Y salen corriendo. Y los pacientes, los niños en la pediatría, los RN en neonatología, ¿verdad? Entonces lo primero que viene a nuestra mente, nuestra familia, ¿verdad? Entonces muchas veces salimos corriendo y no medimos el riesgo. ¿Qué es lo que hay en el camino? Y eso también sucede muchas veces en nuestras viviendas. Más adelantito vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Nosotros toda la vida debemos de pensar, ¿verdad? Que va a pasar un sismo. Entonces es importante tener bien claridad por dónde vamos a salir, qué vamos a hacer, ¿verdad? La ruta de evacuación, ¿verdad? Entonces que el camino esté libre. ¿Estamos? Muy bien. Y a esto le vamos a dar 3, es un alto.
Actividades de prevención. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer para poder mitigar esto? Para poder contrarrestar, para que no se dé un desastre. Instruir y entrenar a la comunidad y las entidades de socorro en las amenazas potenciales que se les puede presentar. Impulsar actividades de comités regionales y locales para la prevención y la atención de desastres. Identificar las posibles amenazas y darle una adecuada vigilancia, ¿verdad? En cuanto a planificar, cumplir las acciones, obras definidas para reducir la vulnerabilidad. Crear conjuntas o comités en las zonas críticas prioritarias para darle mayor flexibilidad en las operaciones al momento de actuar. Elaborar planes y practicarlos. Organizar sistemas adecuados de difusión en la información sobre desastres y las medidas preventivas. Elaborar mapas de amenazas, zonas de riesgo. Elaborar, actualizar censos en las zonas de riesgo. Entonces, estas actividades nosotros las tenemos que realizar para poder ver, ¿verdad? Esta prevención y que no vaya a ocurrir un desastre. Por ejemplo, en una carrera, ¿verdad? En una carrera que se planifica, nosotros tenemos que medir el riesgo. Primero, tenemos que clasificar qué categorías irían. Luego, ¿será que en la mañana, en la noche o en la tarde? En la noche no hay mucho tráfico, ¿verdad? Ya estamos planificando, pero a la vez hay un peligro, porque si las calles no están iluminadas, puede suceder otra tragedia. Ahora bien, entonces, ¿quiénes van a estar en ese momento si en caso eso ocurriera? Bomberos voluntarios, la policía, el hospital, que tiene que estar atento, ¿verdad? Entonces, todas estas son las actividades de prevención. Por ejemplo, en un sismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes tienen que preparar? Pues se tienen que hablar con su familia, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde se van a reunir? ¿Qué van a colocar para poderse reunir? Un silbido, un grito, van a sonar algo, una trompeta, ¿verdad? Para poderse reunir. Ahora bien, en una inundación, para que no se entre las lluvias a las viviendas, ¿qué es lo que tienen que realizar? Una zanja, ¿verdad? Para que pueda pasar libremente el agua y que no provoque una inundación dentro de la vivienda. Ahora bien, por ejemplo, si un grupo de trabajadores tiene que cruzar el río, ahorita lo cruza porque todavía no ha crecido, pero cuando empiece a llover, ese grupo de trabajadores tiene que saber que no tiene que pasar por el río, atravesarse el río, porque fácilmente se puede ahogar o incluso las corrientes lo pueden arrastrar. Entonces, todas estas situaciones, incluso las mujeres embarazadas, si en esa comunidad hubiese y ya están prácticamente para tener a su bebé, tienen que buscar en un lugar donde no haya riesgo, ¿verdad? Y que esté cercano al hospital o centro asistencial. Entonces, todas esas actividades nosotros las tenemos que prever, ¿verdad? En prevención. La prevención de desastres es el riesgo a los desastres en relación entre los fenómenos físicos potenciales destructores de las amenazas y los vacíos o daños creados por las prácticas económicas y sociales que transforman el ambiente físico natural que predispone a las personas, familias, comunidades, pueblos, ¿verdad? Donde haya vulnerabilidad. Entonces, observemos en la imagen, ¿verdad?
cómo prácticamente hicieron un relleno, considero yo, en un lugar y construyeron. ¿Qué sucedió? Pues obviamente si hay una quebrada ahí o pasa un río, el agua busca su caudal y por lo consiguiente, así sea que yo degrade o haga prácticamente un, ¿qué decirles? Yo pueda prácticamente hacer que el río se vaya a otro lugar, por naturaleza, el agua, perdón, busca su caudal. Y posiblemente esto fue lo que sucedió acá. Y esto es acá en Guatemala, no es en otro país, ¿verdad? Por las corrientes lluvias, por muchas veces por las tormentas que se vienen o amenazan a nuestro país. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar entonces al proceso de prevención de riesgo. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, la mitigación, ¿verdad? La preparación, la respuesta y la recuperación. Entonces, todo esto ustedes lo tienen que tomar muy en cuenta. ¿Para qué? Para hacer su plan de respuesta ya sea familiar o un desastre. Entonces, un ejercicio, ¿verdad? Ahí es para su carpeta. Identificación de riesgos determinantes. ¿Qué tan expuesta o vulnerable están las personas dentro de la vivienda a su alrededor? ¿Verdad? A su alrededor. 5 viviendas a su alrededor. ¿Qué le van a ver a esa vivienda? ¿Qué condiciones estructurales tiene? O sea, ¿de qué está construida? ¿De bloc, de tabla, de lámina, ¿verdad? De adobe, instalaciones eléctricas. ¿Será que no hay muchos cables? ¿Hicieron muchas conexiones inadecuadas? ¿Cables tirados donde los niños los pueden pisotear y que pueda provocar un desastre, un accidente? Instalaciones para gas. ¿Cómo está instalado? ¿Verdad? Esa corriente de gas, la manguera. Instalaciones para agua, el agua potable, ¿verdad? Si están bien o prácticamente pasan al nivel de algún desagüe, entonces se pueden contaminar. Instalaciones sanitarias, si las hicieron bien o puede ser, si es una fosa, se puede colapsar, ¿verdad? Porque mucha agua o viene una corriente y se pueda llegar a prácticamente introducirse en esa fosa sanitaria. Entonces, háganlo, ¿verdad? Fácil. Solo es de observar. Inicie primero por su vivienda. ¿Cómo está construida? Si no hay, si está construida prácticamente el techo de teja o de varas, las instalaciones eléctricas, si están bien o no, si los niños no tienen algún peligro, cómo está su instalación para el gas, las instalaciones para el agua, instalaciones sanitarias. Primero inicie en su hogar y luego ya a la redonda. ¿Estamos? La ruta de evacuación. Una evacuación es un conjunto de acciones mediante las cuales se pretende proteger la vida y la integridad de las personas que se encuentran en una situación de peligro, llevándolas a un lugar de menor riesgo. Entonces, en la vivienda también, en nuestra vivienda, ese plan de respuesta, tenemos nosotros que observar, aparte de lo que ya les dije que tienen que hacer en su vivienda, en la familia, es lo que se les solicita en una guía de trabajo. Tienen ustedes que visualizar cuál es la ruta de evacuación, hacia dónde usted va a estar segura en ese momento de algún desastre. Por lo que más se dicen, ¿verdad?
un terremoto o un sismo muy fuerte. Entonces lo podemos, ¿verdad?, representar por una flecha de color blanco. Si ustedes ven en algunas instituciones, ¿verdad?, les piden la ruta de evacuación. ¿Por dónde? ¿Y dónde va a ser el punto de reunión? Entonces, identificación de gráfica de rutas de evacuación y lugares seguros. En esta sección se debe elaborar un mapa o un croquis de la vivienda. ¿Oyeron? Su croquis de su vivienda, identificando lugares seguros dentro de la vivienda y fuera de la misma. Y la ruta de evacuación, o sea, la salida más rápida y segura. Al momento de presentarse una situación de emergencia, en el croquis de la vivienda señale de color rojo puertas, ventanas, gradas, baños, muebles, cualquier otro objeto que pueda ocasionar alguna obstrucción. Entonces yo les decía, en la noche, ¿verdad? Principalmente los que tenemos niños, empiezan con los juguetes, con sillas. Entonces, antes de dormirnos, nosotros debemos de ordenar y ver realmente en dónde yo voy a bajar. Si bajo gradas, no voy a dejar un banco ahí en medio de las gradas, porque eso me puede ocasionar un accidente. O si, por ejemplo, cae alguna gotera, si llovió y cae alguna gotera en esas gradas y son de piso, ¿cómo yo tengo que mejorar esa gotera? Porque yo fácilmente me puedo resbalar y puedo ocasionar. Incluso en las viviendas también evaluar bien cuando hay personas de la tercera edad, porque ellas no tienen la misma habilidad que ustedes para poder salir con pasos acelerados, no corriendo, un pasos acelerados y tomar la calma. Y usted como estudiante de enfermería y futura enfermera tiene que calmarse porque usted será la primera guía. ¿Estamos? De color amarillo, lugar donde debe permanecer la familia durante el desastre. Puede ser en el patio o en la calle, pero viendo prácticamente que no pasen carros, que no pase y que no haya alumbrado eléctrico y que el poste con facilidad se vaya a caer. También tiene que ver usted el lugar que no haya árboles o alumbrado público que le pueda afectar, ¿verdad?, en ese desastre que le pueda complicar la situación. De color verde, los pasillos, las rutas de evacuación, ¿sí? Si, por ejemplo, tiene 2 salidas en su casa, evalúe cuál es la segura y la más fácil. La salida de emergencia. De color blanco, puntos de reunión, ¿verdad? ¿En dónde nos vamos a reunir? Debajo de este arbolito o en el jardín, ¿sí? La comunicación y sistemas de alarma. Establezca cuál será la forma de comunicarse entre miembros de la familia. El sistema de alerta es la forma de avisar a los miembros de la familia que es el momento de evacuar. Puede ser algo tan simple como un golpe fuerte de un sartén con una cuchara, lo que yo les decía, ¿verdad? ¿Quién va a ser el primerito que va a dar la voz de alarma? El sonido de un gorgorito, de una campana, de un último caso, un grito, al momento de presentarse alguna situación. Amerita la evacuación al lugar seguro. Todos estos sonidos del sistema de alarma deben ser escuchados en toda la vivienda. El sistema de alerta puede incluir, ¿verdad?, señales visuales. Entonces, cuando usted vaya a un hotel, pregunte cuál es prácticamente la ruta de evacuación, visualice cuál es el punto de reunión y nunca debe de usar uno en prácticamente los elevadores ni las gradas eléctricas, porque en cualquier momento se pueden trabar porque se va la energía eléctrica. Siempre mantener un foquito en casa. Ahora pues está de moda
con los celulares, ¿verdad? Que ya trae incorporado un foquito, entonces mantenerlo cargado. Asignación de responsabilidades a cada miembro de la familia que habilita en la vivienda. Hacer un listado de actividades que pueden realizar antes, durante y después de una situación de emergencia, asignando a un responsable de cumplir la tarea, las actividades y responsabilidades que deben distribuirse según las capacidades y conocimientos. Entonces, como observan ustedes, ahí tienen su mapita, ¿verdad? Hasta qué van a realizar con la mascota. Obviamente, si la mascota se queda adentro, pues tratar la forma, pero medir siempre el riesgo, ¿sí? Y tener siempre su mochila de 24 de 72 horas de emergencia. Entonces, hasta los niños más, ¿verdad? Papá sacará al niño cargado o mamá, ¿verdad? Incluso mucho ojo cuando hay una embarazada. Entonces, las vías, ¿verdad? Despejadas. De hoy en adelante, pues ustedes ya saben que durante la noche, antes de acostarse, tienen que ver siempre cuál va a ser su vía de evacuación y su punto de reunión. La mochila de emergencia, ¿en qué consiste? Prácticamente consiste en una mochila de 72 horas. O sea que para 72 horas le tiene que alcanzar. Mientras buscan un alojamiento o mientras ya se va estabilizando. Para cubrir las necesidades básicas durante las primeras 72 horas, luego de haber ocurrido un desastre. La cantidad de recursos que lleva la mochila de las 72 horas debe adaptarse a la cantidad de personas que integran la familia. Documentos es lo principal. Alimentos perecibles, ¿verdad? O sea, que no se vayan a descomponer, prácticamente todo enlatado. Agua embotellada, ropa, útiles de aseo, linternas, silbatos, radio o pilas, cuchilla, multiusos, o sea, navaja, la que conocemos por navaja, un botiquín de primeros auxilios que va a contener, lo que va a contener gasitas, ¿verdad? Esparadrapo, alcohol, agua oxigenada, algunos medicamentos más que todo conocidos, acetaminofén. Si tenemos niños también, ¿verdad? Loción de calamina por aquello de que los insectos. Y preparar también un albergue. ¿Qué es un albergue? Un albergue temporal es el lugar donde se proporciona temporalmente techo, alimentación, vestido, salud a personas vulnerables, antes o después de la ocurrencia de un fenómeno destructivo o después de una ocurrencia de este. Como pueden ver, ¿verdad? Aquí hay de diferentes edades, ¿verdad? Se puede clasificar como un para masculino y otro para femenino, ¿sí? Muy bien. Identificación de albergues temporales. Es donde la familia puede ubicarse en caso de una emergencia. Si la vivienda queda en riesgo, destruida o inhabitable, luego de una emergencia debe considerarse el traslado temporal a la casa de un familiar, la casa de un vecino o un albergue municipal o local. Algunos contactos que debemos de tener en el caso de una emergencia es mantener una agenda telefónica. Pueden incluir los números de los bomberos municipales, bomberos voluntarios, con red, ¿verdad? Que es algo muy importante. Policía Nacional Civil, colegio o escuelas de los hijos, número de la madre y del padre de familia, número del lugar de trabajo de ambos padres, Cruz Roja, Guatemalteca, IX, ¿verdad? Para poder auxiliar en el momento preciso. Entonces acá les tengo ahí contactos de emergencia, ¿verdad? Y de Salamá, para que ustedes los tomen muy en cuenta. Bueno, gracias por su atención. Ahora aclarando, ¿verdad? Lo que tienen que realizar en su guía
Prácticamente entonces, con todo esto, ustedes tienen que, el plan de acción de situaciones de desastre, ¿verdad? Tienen que ejemplificar y elaborar un plan de acción eh, de algún desastre, puede ser una inundación, puede ser un incendio, eh, ejemplifique y elabore un plan familiar de respuesta también. Entonces, esto sí lo tienen que hacer en su casa, ¿verdad? Prácticamente, pues, reorganizar. Si en algunos hogares ya lo hicieron, excelente. Y si no, manos a la obra, ¿verdad? Y ahí se van a dar cuenta ustedes que muchas veces, ay, qué rico, aquí estoy, aquí vivo, aquí duermo, ¿verdad? Pero muchas veces se van a dar cuenta con esto que están en riesgo, ¿verdad? Espero que no estén en riesgo, ¿verdad? Pero ustedes mismas se van a autoevaluar. ¿Estamos? Muchas gracias, con permiso.